importante el liderazgo? Bueno, estamos en una época en la que lo que estamos haciendo como escuelas y lo que sabemos sobre el buen aprendizaje son dos cosas muy distintas. Hemos descubierto, se sabe sobre la capacidad extraordinaria que tienen los niños para aprender, los adolescentes para aprender, qué tan listos están neurológicamente para aprender, e intuitivamente sabemos cómo aprendemos de la manera más potente todos. Pero lo que sabemos sobre el buen aprendizaje, lo que está pasando en las escuelas es muy distinto, y entonces estamos con los sistemas educativos tal como existen, las escuelas tal como existen, estamos preparando a los estudiantes de modo que ellos saben, aprenden a que les enseñan, pero aprender a que te enseñe, aprender a aprender son dos cosas distintas. Entonces, si queremos que las escuelas sean en efecto no solo una vía para cultivar el aprendizaje profundo, el buen aprendizaje en nuestros estudiantes, sino también para construir las sociedades que requerimos para el futuro, necesitamos cambiar de una manera bastante sustancial lo que están haciendo nuestros maestros en nuestros salones, lo que están haciendo los directores en las escuelas y lo que están haciendo los líderes de los sistemas educativos en su conjunto con sus escuelas y con sus sistemas. Entonces lo que requerimos es un cambio cultural muy profundo, de modo que podamos convertir a la educación pública verdaderamente en un vehículo de construcción de democracia y de cultivo de las habilidades que nuestros niños van a necesitar para sobrevivir en el mundo y para encontrar plenitud en el mundo y para cambiarlo para bien. Esto requiere entonces de nuevo un cambio cultural muy profundo. Y los cambios culturales no pasan sin liderazgo. Necesitamos a gente que pueda tomar la batuta en influir el cambio de cultura. Y vemos que los directores de escuela tienen un rol muy, muy importante que jugar. La investigación nos dice muy claramente que los líderes son uno de los factores dentro de la escuela con mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Y sabemos mucho más sobre qué hacen los líderes efectivos, aquellos que tienen un impacto directo, prácticamente un impacto más potente, digamos, en el aprendizaje de los estudiantes. De ahí su importancia, es decir, las cosas no van a cambiar sin liderazgo. Y ahora es más urgente que nunca, desde mi perspectiva, transformar lo que pasa en los salones de clase, en las escuelas y en los sistemas educativos, de modo que podamos preparar a los chicos para lo que viene, para el mundo que van a enfrentar. Esa sería mi respuesta. Nosotros entendemos que el liderazgo, ya entendemos por qué es relevante. Ahora bien, entendemos también que las escuelas que tienen o que reconocen liderazgo en líderes intermedios, en lugares, digamos, o en roles, en personas que cumplen otras responsabilidades, también es muy positivo a efectos de los resultados que puede tener una escuela. Hablamos mucho, por lo demás, de esto en nuestra asesoría, pero en ese contexto, ¿cómo debiera ser crea las condiciones para que todos aprendan y aprende junto con ellos sobre lo que funciona y lo que no. Esto es muy distinto de lo que el liderazgo cómo se ha definido anteriormente y cómo se ha practicado anteriormente. Se ha pensado más en el líder como jefe, como el que dice lo que se tiene que hacer, el que da las directivas, el que tiene las respuestas, en fin. Y eso puede crear, no intencionalmente, pero puede crear culturas muy tóxicas y disfuncionales. Lo que está viéndose muy claro es que la influencia de la cultura del grupo, digamos, la cultura del grupo, que también la organización trabaja como equipo, es uno de los predictores más importantes de su éxito. Entonces, cuando uno habla de líder aquí, ya no se refiere nada más a la persona que tiene un cargo formal en una escuela, en un sistema educativo, en fin, sino a la gente que ejerce influencia en otros. Liderazgo, a final de cuentas, es la capacidad de ejercer influencia en otros para moverse en una dirección común. Y esto lo pueden hacer tanto maestros en aula, que influyen a sus colegas tanto de manera positiva o negativa, es decir, nada más influencia, el liderazgo puede ser para bien o para mal, pero en los líderes más efectivos, lo que hacen es cultivar liderazgo en otros. Entonces, dos ideas fundamentales. El líder aprendiz es el que crea las condiciones para que todos aprendan y aprende junto con ellos sobre lo que funciona y lo que no. Y por otro lado, cultiva liderazgo en otros, lo distribuye. Esos serían los dos aspectos fundamentales. El tercero que yo incluiría es un buen líder también
es bueno en crear culturas de buena colaboración. Y la colaboración no es tan fácil, la buena colaboración es difícil. Entonces, los buenos líderes crean las condiciones para que los grupos aprendan a colaborar bien, a trabajar con impacto. Y algo ya respondiste bastante en realidad, pero estamos hablando o estamos en un contexto de constante cambio. Gran parte, digamos, de las asesorías y de los congresos que nosotros organizamos, al menos como Fundación Educacional Seminario este año, tuvieron que ver con eso, que tienen que ver con la capacidad o de enseñar a los niños o a los alumnos a ajustarse o adecuarse a realidades que están en constante cambio, valga la redundancia. ¿Qué rol cumple un líder educacional en un contexto como este, que también su propia realidad también va variando? Bueno, hay dos cosas. Primero pensar en el actual contexto de cambio, a veces muy volátil, a veces muy violento, a veces muy disruptivo, que es ya parte de la cotidianidad en nuestras sociedades actuales. Lo primero que tenemos que pensar es qué es lo mejor que podemos hacer por nuestros niños para prepararlos para enfrentar esa realidad cambiante. Los jóvenes y los niños están enfrentando y van a tener que enfrentar problemas mucho más grandes que los problemas que nosotros sabemos cómo resolver, porque son problemas distintos, más grandes, más complejos que los que nosotros mismos hemos enfrentado. Entonces, si simplemente les enseñamos lo que ya sabemos, vamos a quedarnos muy cortos. Lo que tenemos que hacer es prepararlos con las herramientas que requieren para poder enfrentar los problemas que vienen para adelante, que no podemos predecir, no podemos saber con anticipación cuál es el conocimiento en particular que necesitan tener. Entonces, nuestro trabajo como educadores debe ser prepararlos para que ellos aprendan a aprender por su cuenta. Es decir, que estén listos y que tengan las habilidades necesarias para cuando enfrentan el mundo y enfrentan las realidades y los problemas que les surjan en la vida, estén preparados para aprender lo que sea que tienen que aprender para resolver y enfrentar y atender a los problemas que tienen que resolver, a los desafíos que tienen que atender. Entonces, ese es el primer rol del líder, empezar a generar un cambio en la cultura de los salones, de las escuelas, en fin, para permitir, para formar a los estudiantes como muy buenos aprendices, como aprendices competentes, confiados, gente que se sabe capaz de aprender. Esa es una. En otro sentido, está el asunto de cómo enfrenta el líder las situaciones de cambio alrededor. Y ese es uno de los roles más importantes del líder. Hay una definición de liderazgo que lo define como el tomar responsabilidad por guiar a otros en el logro de propósitos comunes en circunstancias de incertidumbre. De hecho, es ahí donde se ve la posibilidad de convertirse en líder. Eso es cuando hay dificultad, cuando hay cambio, cuando las cosas están cambiando, que el buen liderazgo sale a la superficie. No es cuando todas las cosas funcionan bien, es decir, es importante tener liderazgo sólido ahí, pero es cuando hay cambios que el liderazgo se hace todavía más importante. Entonces, el rol de los líderes ahí es entender su realidad, estar atentos a su realidad y ayudar al grupo a transitar los cambios con agencialidad. En vez de verlos como fatalidad, como algo para lo que no podemos hacer nada, es crear un propósito común que le permite a la gente reaccionar y responder con agencialidad, con iniciativa, no de manera reactiva a los cambios, sino aprovechándolos como circunstancia para mejorar su propio trabajo. Nuevamente los invitamos. Entiendo que hubo una persona que nos envió una consulta por el chat. La verdad que tuve un problema técnico en el chat, así que le pido por favor que la pueda reenviar para poder hacérsela llegar también a Santiago, la pregunta. Me parece que fue Juan Pablo Flores, así que si es que no me equivoco, pero les pido por favor que la puedan enviar nuevamente al chat y los invitamos a todos a hacer consultas por esa vía. Perdón, Edmundo, hay una pregunta aquí que me parece muy importante que pide María Pérez que respondamos. ¿Cuáles son esos cambios sustanciales a los que usted se refiere que van a hacer los profesores? Y quiero aprovechar un momento para responder esa pregunta, dar algunos ejemplos concretos. Bueno, todo lo voy a reducir a la idea del núcleo pedagógico. Ahí es donde sucede el aprendizaje. El núcleo pedagógico es básicamente la relación entre maestro y aprendiz, entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Ese es el núcleo pedagógico. Y ahí es donde ocurre o no el aprendizaje. Históricamente, el núcleo pedagógico se ha caracterizado por relaciones verticales de control y autoridad. Uno por encima, el que sabe y el que dice lo que tiene que hacer. Uno por debajo, que se considera que no sabe y que tiene que obedecer lo que dice el de arriba.
Así es históricamente, es como se ha configurado el núcleo pedagógico en los salones, en la mayoría de los salones de clase, en la mayoría de los países en el mundo. Y lo que nos está mostrando la investigación es que ese modo de trabajo, ese tipo de relación, no es muy bueno para cultivar el buen aprendizaje. Lo que uno cultiva de esta manera es obediencia, sumisión, es decir, uno aprende a entender las expectativas de la autoridad y cumplirlas. Es aprender a que te enseñen. El buen aprendizaje ocurre en relaciones que no son así, sino así, relaciones de diálogo, en las que los dos aprenden, uno aprende del otro. Hay muchas maneras en lo que esto ocurre, pero digamos, para dar algunos ejemplos concretos, donde los cambios sustanciales serían, por ejemplo, el maestro deja de ser el que habla todo el tiempo y el que dice lo que tiene que hacer, y más bien el maestro escucha y articula el trabajo de los estudiantes, de modo que ellos mismos encuentren sus respuestas. En la pedagogía convencional, el maestro es que él da las respuestas y dice lo que tiene que hacer. En las pedagogías que funcionan mejor, el maestro hace buenas preguntas, pero son buenas preguntas para que sean los estudiantes los que encuentran la respuesta, sus propias respuestas. Entonces, digamos que el buen maestro, de hecho, enseña menos y escucha más. Hace el tipo de preguntas que le permiten entender cómo están pensando sus estudiantes. Y en vez de darles una dosificación de lo que ya tiene planeado, lo que hace es ofrecer los recursos, la información, las preguntas que respetan dónde está el estudiante parado en algún momento determinado y lo ayudan a avanzar más en su propio proceso de aprendizaje. Esos son algunos ejemplos, pues, algunas ilustraciones de a qué me refiero con cambios sustanciales. Pero tenemos que movernos de ser como maestros los que enseñamos a ser los que facilitamos el aprendizaje de nuestros niños. Y son dos cosas muy diferentes. A la respuesta anterior, insisto, invitamos nuevamente a que hagan sus preguntas por el chat. Muchas gracias a todos quienes lo han hecho hasta ahora. En la respuesta anterior planteabas, digamos, que los liderazgos nacen en gran medida en situaciones de crisis, de cambios constantes, que naturalmente estamos, digamos, ya hace muchos años en cambios constantes, pero hoy día particularmente en Chile se vive una situación bien especial, que justamente es de cambio. ¿Qué ocurre? ¿Cómo aporta el liderazgo o cómo debiera ser el liderazgo en situaciones como esta que vivimos hoy día a nivel nacional? Y cuánto aporta, digamos, también el entendimiento de los niños, a la comprensión de los alumnos de una situación tan particular como esta. Bueno, Chile ha tenido un despertar muy, muy importante en estos tiempos, una sacudida muy importante, digamos, una sacudida importante. Y uno podría decir que es un periodo de crisis. Entendido como lo siguiente, una crisis ocurre cuando el sistema que existe, el sistema viejo, ya no da para más, y ya no da para más, está por morir. Pero cuando ocurre crisis, cuando ese sistema está por morir, pero el nuevo todavía no existe, el nuevo orden todavía no existe. Para los chinos, el término crisis significa oportunidad. Y yo creo que lo tenemos que pensar, o se tiene que pensar como eso en Chile. Esta es una ocasión para repensar, para que el país se repiense como sociedad. ¿Qué tipo de sociedad queremos y cómo queremos funcionar? En particular, cómo queremos relacionarnos con y cuál es el vínculo con los más pobres, los más marginados. Y eso requiere redefinirnos como sociedad. Ahí la educación juega un rol fundamental en la pedagogía, en el vínculo entre maestros y jóvenes. Podemos reproducir el orden actual o podemos cambiarlo para bien. Y yo creo que ahí, de nuevo, como se trata de cambio cultural, los líderes tienen un rol muy importante que jugar. Ya cada escuela decidirá qué es lo apropiado en términos de cómo abordar estos temas con sus estudiantes, pero yo creo que es una oportunidad para discutir con los estudiantes sobre la complejidad de la historia del país y para tratar de pensar con ellos en el mundo que viene. A final de cuentas, ellos son los habitantes, los ciudadanos del país del futuro. Y qué mejor momento que ahora para discutir con ellos qué es lo que quisieran que cambie, cómo lo podrían cambiar. Juan Pablo envía una pregunta: ¿cómo el colegio puede generar la oportunidad de formar estos líderes? Sí, bueno, podría haber varias maneras, pero una de ellas es empezar a distribuir las responsabilidades. Es decir, si hay una reunión de consejo, que no sea el director el que la lidere, sino que algunos otros colegas la lideren también.
a ser más intencional en modelar como líder el tipo de destrezas que esperaríamos que aprendan los demás. En vez de nada más tenerlas como propiedad privada, que solo yo sé cómo hacerlo, ser más intencional en modelar el tipo de prácticas que uno esperaría que los otros desarrollen como líderes y ofrecerles oportunidades de practicarlo. La otra es, aprender siempre requiere equivocarse. Aprender bien requiere equivocarse. Estamos en nuestros sistemas escolares en general le han dado poco valor y desincentivan de cierta manera el error, la posibilidad de que la gente intente las cosas y se equivoque. Para aprender hay que equivocarse. Y entonces uno diría también, uno puede formar otros líderes cuando uno genera un ambiente de confianza en el que sabe que la gente a final de cuentas va a aprender a hacer las cosas de mejor manera, pero que al intentar hacerlo por la primera vez, las primeras 2 veces, 3, va a haber errores. Y la mejor manera de animar a la gente a que tome la iniciativa es hacerle saber que está bien equivocarse. Uno espera que se equivoque, siempre y cuando uno aprenda de los errores y que la siguiente vez lo haga mejor. Pero con generar este ambiente de confianza donde la gente se siente a salvo, digamos, segura para poder intentar hacer las cosas, intentar hacer cosas nuevas, es muy importante. Y la otra es funcionar como un mentor que puede modelar y que puede orientar a aquellos que están interesados en desarrollar sus habilidades como líderes. Carlos Caicedo manda también una pregunta, dice, pero la gente, los alumnos, los padres, los mismos profesores tienen miedo a este cambio. Sí. ¿Cómo el profesor deja de ser esa mano derecha, por ejemplo, de que está arriba, y pasa a ser alguien que habla menos, que era lo que tú comentabas en tu respuesta anterior? Por supuesto, el cambio siempre genera mucha angustia, y eso tenemos que saberlo, tenemos que asumirlo como un hecho. Para todos, siempre que la realidad cambia para nosotros nos genera mucha angustia. Yo creo que lo más importante es, primero, ofrecerle a los profesores oportunidades para que ellos mismos aprendan de un modo nuevo, con alguien que está a su lado, no alguien que le está diciendo qué hacer. Entonces, que las oportunidades de desarrollo profesional de los maestros les permitan vivir en carne propia cómo se siente cuando uno tiene un apoyo pedagógico distinto. Que ellos vivan como aprendices primero un nuevo tipo de pedagogía. Y la otra es apoyarlos para empezar a hacer cambios en su clase para que vean resultados pronto. Es muy sorprendente qué tan rápido puede cambiar la percepción de los maestros sobre los estudiantes cuando uno crea oportunidades para intentar algunas maneras nuevas de trabajar con los estudiantes y ver cómo responden los estudiantes. Y en general los estudiantes cuando tienen un poco más de libertad para decidir qué se va a trabajar, cuánto tiempo le dedican a cada cosa, para dar cuenta pública de lo que están aprendiendo y cómo están aprendiendo, en general los estudiantes del principio responden muy bien. Por supuesto que puede generar mucha angustia, pero la angustia se contrapone, o el miedo se puede contraponer o contrabalancearse con experiencias de aprendizaje potente, tanto del maestro como de sus estudiantes. María Pérez también manda una consulta, preguntas en particular sobre los alumnos. ¿Cómo los profesores podrían contribuir a que los alumnos también puedan ser líderes? Muy buena pregunta, esa es una muy buena pregunta. Una de ellas es empezar a darles un rol más activo en decidir qué es lo que vamos a estudiar, darles opción. Esa es una. Pero la otra es empezar ese es un punto muy importante, es decir, los estudiantes son el recurso menos aprovechado en los sistemas educativos. Es decir, los niños saben aprender muy bien cuando están fuera de la escuela, saben aprender muy bien. Y cuando se les da la oportunidad, pueden convertirse también en mentores de otros niños, en educadores, pedagogos, tutores de otros niños. Lo primero que uno debería hacer, digamos, yo sugeriría algunas de estas ideas. Dedicar menos tiempo a decirles a los niños qué hacer y preguntarles qué les interesa. Esa es una. La otra es, una vez que se encuentran temas de interés para los niños, tratar de planear las lecciones, las tareas, el trabajo que hacemos juntos en función de esos intereses. Y luego darles entonces más oportunidad para que ellos exploren lo que quieren aprender con alguna flexibilidad, como digamos, con flexibilidad de tiempo, en fin. En vez de dictarles clase, ofrecerles la ocasión para que ellos exploren temas que los interesan. Y pedirles, por supuesto, que rindan cuenta de qué están aprendiendo y cómo están aprendiendo. Eso puede ser en presentaciones públicas, puede ponerlo por escrito, en fin. Y una vez que aprenden algo bien, esperar de ellos que ellos les ayuden a aprender a otros que quieren aprender eso que ellos ya saben aprender bien.
Esas son algunas ideas. Yo creo que los niños, los estudiantes tienen un rol muy importante que jugar en redefinir la naturaleza de las relaciones pedagógicas al interior del salón. Pero también creo que podrían ofrecer una retroalimentación muy importante sobre cómo funciona la escuela y qué podría ser distinto. Es sorprendente que tampoco les preguntamos a nuestros estudiantes qué quisieran hacer, qué está funcionando para ellos en el modo en que trabajamos con ellos en el aula y en los modos en que opera la escuela y qué podría funcionar distinto. Y a final de cuentas no hay nadie más experto en la experiencia escolar que los niños. Pasan ahí la mayoría de su tiempo y reciben nuestro input, nuestros insumos todo el tiempo. Y si uno se acerca a preguntarles, creo que se van a sorprender de ver lo que dicen, tanto para bien como para la crítica, es decir, las cosas que no funcionan para ellos. En esa lógica, Santiago, te quería preguntar, en la serie de entrevistas, de entrevistas a nuestros speakers, nosotros hicimos una entrevista, te hicimos una entrevista a ti, que sí, por lo demás invitamos a ver en nuestro canal de YouTube, en Fundación Educación al Seminario. Te hicimos una pregunta en particular ese día para esa entrevista, que era cómo se debiera ver o cómo se vería una escuela que aplicara plenamente el liderazgo para el cambio. Bueno, se vería como una escuela donde el aprendizaje es una práctica visible, la práctica de todos. Es decir, es el trabajo que hacen los estudiantes cuando están en el aula, pero es el trabajo que hacen los maestros cuando están con sus estudiantes, cuando trabajan entre ellos. Es una práctica que lleva a cabo los líderes también. Aprender se convierte en el trabajo de todos. Yo creo que ese sería el punto fundamental. Aprender es el trabajo de todos. Y uno vería cambios muy importantes en el modo en que los maestros interactúan con sus estudiantes, de modo que hay mucho menos relaciones así, relaciones que son mucho más así, demostraciones o evidencia mucho más clara, contundente de la naturaleza del aprendizaje que están adquiriendo los estudiantes. No nada más los puntajes en las pruebas estándares, etcétera, sino en su actitud ante el estudio, su gusto por aprender, su capacidad de articular, de explicar con sus propias palabras qué están aprendiendo y por qué, su rol activo en diseñar sus propias lecciones y evaluarlas ellos mismos, ese tipo de cosas. Entonces, cambios pedagógicos importantes. También uno vería cambios en la cultura de colaboración, uno vería que hay una cultura de colaboración muy robusta, en la que los maestros se juntan a trabajar juntos, no nada más para completar trabajos, sino que se juntan sobre todo para revisar la evidencia del impacto que está teniendo su trabajo o el impacto que no está teniendo y diseñar estrategias, cambiar su pedagogía, su práctica pedagógica en función de la evidencia que está funcionando y no. Y entonces después de evaluarla, cambiarla, refinarla, intentar cambios, ver qué sucede y regresar al grupo para ver qué está funcionando, qué no. Es este ejercicio de inteligencia colectiva donde uno constantemente analiza su práctica y la mejora en función de la evidencia sobre el aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que esos serían, y uno vería en estas escuelas un sentido de propósito compartido, propósito moral compartido muy fuerte, que orienta no nada más lo que planean con su cabeza, sino lo que hacen desde su corazón y con sus manos. Claudia nos manda una consulta. ¿Qué recomiendas? ¿Insertar el cambio en toda la organización o ir instalando pilotos? Es una muy buena pregunta. Yo diría que no hay una fórmula, es decir, no tengo una respuesta inmediata a una u otra opción. Depende un poco de en dónde está, en qué circunstancia está la organización de la que estamos hablando. Si ya hay un sentido de propósito moral compartido, en fin, si hay una cultura de colaboración sólida, quizá ir con toda la organización puede ser útil. En lugares donde hay menos confianza o menos trabajo de colaboración, es posible que sea mejor empezar con pilotos, así a muy grandes rasgos. Ahora, lo que yo diría es que cuando uno empieza con pilotos, lo que es muy importante es actuar en pequeño, pero pensar en grande. Es decir, que desde el principio yo tenga en mente que mi intención es trasladar la innovación, una vez que sabemos que funciona, a la escuela completa. Entonces, si uno decide con pilotos, es importante de nuevo empezar en pequeño, pero sí pensar en grande desde el principio. Tú planteabas en tu respuesta anterior como el sentido que le dan los alumnos al aprendizaje. Sí. Hace pocos días, la semana pasada, si es que no me equivoco, conocimos los resultados de la prueba PISA organizada por la OCDE, sí, en la que Chile figura como líder en algunos resultados en Latinoamérica, pero está muy bajo, está por debajo del promedio de la OCDE, por ejemplo, en relación a la comprensión lectora. Sí.
¿cómo el liderazgo para el cambio podría contribuir en la práctica a mejorar índices como este? No necesariamente la comprensión lectora, sino que la matemática, la ciencia, que son otras áreas que la prueba también evalúa. Bueno, el liderazgo para el cambio, fundamentalmente, cuando es efectivo, mejora las prácticas pedagógicas, y ese es el modo más directo de cambiar el aprendizaje de los estudiantes, de modo que sea más profundo, más duradero, más integral, más holístico, digamos. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo logran los líderes, el liderazgo para el cambio? Regreso a la idea del núcleo pedagógico. Nosotros sabemos que los líderes escolares tienen poca posibilidad de influir directamente en el núcleo pedagógico, es decir, porque tienen muchas cosas que hacer, sería imposible que los maestros, que los líderes de escolares estuvieran en todas las aulas con todos los estudiantes. No pueden cambiar directamente el núcleo pedagógico. Sin embargo, lo pueden hacer de manera deliberada, de manera intencional. Y esa es la diferencia. Es decir, uno sabe que su influencia en el núcleo pedagógico va a ser indirecta, pero los buenos líderes influyen de manera intencional. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, esto es uno de los temas que discutimos en el curso, pero es empezar a generar lo que nosotros llamamos una buena teoría de acción. Es pensar en cuáles son las acciones fundamentales que voy a realizar y entender desde el principio cómo es que sabemos que esas acciones van a resultar en mejor práctica pedagógica y mejores aprendizajes de los estudiantes. Es decir, es generar estrategia que sea intencional en modificar de manera profunda e importante lo que pasa en las aulas. Y esto se puede hacer, es indirecto, pero es intencional. Ahora, en relación con pruebas estándares, en fin, históricamente una y otra vez lo que vemos es cuando uno cambia de manera potente el aprendizaje profundo, también puede empezar a ver en un periodo relativamente corto mejoras en pruebas estandarizadas, en fin. Lo que es importante es no pensar que lo que no le corresponde al líder es solo subir los puntajes, porque eso puede crear incentivos y prácticas muy perversas en las que el grueso del trabajo está en mejorar las pruebas. Y eso se puede hacer sin que los estudiantes aprendan mucho. La otra vía es la que es más sostenible y en el largo plazo mucho más potente, que es cambiemos lo que pasa en el vínculo entre educadores y aprendices en la presencia de objetos de conocimiento, en el núcleo pedagógico, y confiemos en que y eso ha pasado, pasa casi indistintamente, después de 3, 4 años de empezar el cambio, uno ve que va a haber mejoras en el aprendizaje, incluso el medido por pruebas estandarizadas. Volvemos a insistir con la invitación a que puedan compartir sus preguntas a través del chat. Abajito en la barra principal del Zoom tienen la posibilidad de abrirlo y poder escribir. Quería hacerte yo mientras otra pregunta que tiene que ver con el programa de la experiencia que tuvieron en esta primera versión de la asesoría en liderazgo para el cambio. Naturalmente, en la que tú participaste junto a Michael Fullan y que Fundación Educacional Seminario está organizando en conjunto con la Organización Internacional de Michael. ¿Cuál fue tus conclusiones, tus principales aprendizajes? Ayer estuvimos en una sesión que fue bastante enriquecedora, donde los alumnos, o los participantes dentro de la asesoría, mostraron parte del trabajo que habían hecho durante estos meses que estuvieron trabajando. ¿Qué te pareció? Sí. Justo el día de ayer tuvimos la sesión de cierre del primer curso que empezamos durante este semestre, empezó en agosto, terminamos el día de ayer. La verdad, tanto Michael Fullan como yo nos vamos muy satisfechos y muy impresionados con la calidad, el calibre del trabajo que estos equipos con los que trabajamos fueron capaces de hacer. Mi mentor en México, don Gabriel Cámara, suele decir que la buena planeación es como la buena pedagogía, en el sentido de que de lo que se trata es de generar las condiciones para que la propia gente con la que uno trabaja pueda sacar a flote su creatividad, sus propias ideas. Y que uno, de hecho, es exitoso en su planeación cuando los resultados lo sorprenden a uno. Y ese fue el caso para nosotros. Hay una profundidad en el trabajo y en la comprensión ahora de los equipos sobre qué significa liderar para el cambio, que nos sorprendió mucho, nos conmovió mucho, pero que está teniendo efectos muy importantes en la cultura de sus organizaciones, en la capacidad de liderazgo de los propios equipos, en algunos casos en la propia práctica pedagógica de los maestros, y en casos más limitados, el aprendizaje ya de los estudiantes. Es decir, eso por supuesto es algo que se toca menos porque llevamos apenas unos pocos meses, pero la profundidad de los cambios que hemos visto liderados por estos colegas con los insumos
y el apoyo que hemos ofrecido en este curso nos dejan muy inspirados y con muchas ganas primero de continuar este trabajo, pero de irlo refinando además con la muy buena retroalimentación que hemos recibido de los participantes. María Pérez también nos envía una nueva pregunta. Dice, si una escuela quiere instaurar el liderazgo para el cambio, ¿a quién debe recurrir? ¿Quién puede hacerlo por sí misma? Sí. ¿Y cuáles son los primeros pasos que debe dar para empezar a orientar sus prácticas pedagógicas en esa línea? De nuevo, eso depende un poco de la capacidad que exista ya instalada en el establecimiento. Hay veces que dentro de la propia escuela existen ya los talentos y la capacidad para empezar el cambio. Lo que hemos encontrado nosotros es que cursos como este curso en particular, ayuda a darle más estructura y más profundidad al trabajo en equipo, al trabajo de los equipos directivos, y a orientarlo de alguna manera, de manera que de hecho todo el talento que ya existe en los equipos salga a la superficie mucho más y se aproveche mucho más. En cualquier grupo hay siempre más talento que el que se usa. Y creo que lo que cursos como este están ofreciendo es la posibilidad de que ese talento salga a la superficie, se haga del conocimiento colectivo, digamos, del equipo y se aproveche para bien. Volvamos un poquito a la asesoría. Sí. Cuéntanos un poquito sobre la metodología Sí. del mismo programa. Sí, tenemos el programa ha consistido, primero déjeme decir que es un programa que nos tiene muy entusiasmados porque la idea es no nada más, como suelen pasar en muchas capacitaciones, no nada más hablar de las ideas, sino traerlas a la vida, hacerlas una realidad en las manos, en los corazones, en las mentes de la gente que hace el trabajo en las escuelas chilenas. Es la primera vez que ofrecemos un curso de este estilo, en el que no nada más nos aparecemos para decirles cuáles son las nuevas ideas de la investigación sobre el cambio educativo y qué deben hacer, sino que es un curso que dura varios meses, es un curso prolongado, en el que tenemos básicamente 3 componentes. El primero es sesiones presenciales, donde Michael Fulano o yo, o los dos, ofrecemos algunos insumos fundamentales. En este caso bueno, voy a hablar en un momento de eso, pero primero son sesiones presenciales. Luego tenemos también sesiones en línea. Algunos de los módulos están diseñados para completarse en línea. Pero además tenemos, y esta es una innovación con la que estamos muy entusiasmados y muy orgullosos de los resultados que está ofreciendo, es el apoyo de coaches o de amigos críticos, digamos, que trabajan más de cerca con las escuelas mientras nosotros no estamos aquí para aterrizar las ideas del curso en sus propios planes de mejora escolar, sus planes estratégicos. Y a través de este contacto más cercano, digamos, tenemos nosotros también más acceso a lo que está pasando en las escuelas y podemos influir un poco más, de buena manera, digamos, lo que está pasando en las organizaciones, en las escuelas que están trabajando con nosotros. Entonces, estos son los 3 componentes fundamentales: sesiones presenciales, un componente en línea, pero también coaches que apoyan y acompañan a las escuelas con alguna periodicidad para estar más cerca de ellos y para incentivar más la creatividad local y la generación de estrategias. Esa es la idea general. Ahora, en términos de contenidos, lo que hemos hecho es estructurar el curso alrededor de 5 temas clave y un concepto fundamental. Los temas clave son propósito moral, aprendizaje profundo, colaboración eficaz, el líder que aprende y coherencia. Esos son los 5 temas fundamentales. Pero además trabajamos alrededor de un concepto que es el concepto de teoría de acción. Básicamente es un vehículo, una herramienta para pensar estratégicamente en cuáles van a ser las acciones más importantes que vamos a llevar a cabo y cómo esas se van a traducir en los resultados que queremos obtener. Es trabajo más intencionado de planeación estratégica y ejecución y reflexión en la marcha. Y lo que hacemos con los participantes es, primero, ofrecer introducción a estos conceptos, pero también ofrecer la oportunidad para que ellos mismos, desde el primer día de trabajo, empiecen a articular su propia teoría de acción. Y a lo largo del tiempo, entre cursos, la pongan en marcha, vean que está funcionando o que no, y la vayan refinando, con apoyo de un coach y con apoyo de nosotros. Y a final de cuentas, lo que estamos viendo es que la gran mayoría de los equipos que están empezando a utilizar esta herramienta están viendo cambios muy rápidos y a veces que a ellos mismos se sorprenden de recibir, de ver en la cultura, en la capacidad de liderazgo del equipo, en la cultura de colaboración en la escuela, en las prácticas pedagógicas de los maestros o en el aprendizaje de los estudiantes.
Juan Pablo Flores también nos manda una pregunta: ¿cómo abordar el liderazgo para el cambio con los padres y apoderados? Hablábamos ya antes de los alumnos, ahora hablamos de padres y apoderados. ¿Cuál sería su rol y cómo acercarlos o involucrarlos a este cambio? Bueno, la primera es abrir las puertas más a los padres, sobre todo yo diría para que puedan, sobre todo cuando uno empieza ya a generar cambios en el núcleo pedagógico y empiezan a ver que sus estudiantes están aprendiendo mejor, invitar a los padres a ver eso, a ver cómo se ven sus hijos cuando empiezan a disfrutar el aprendizaje, cuando empiezan a dominarlo de una manera mucho más capaz, mucho más proactiva y mucho más emocionante, digamos, con mucho más gozo, con mucho más gusto. Esa es una de las primeras cosas que hacer, nada más para aquellos padres que tienen dudas sobre si de verdad es buena idea cambiar el modo en que trabajamos con los estudiantes. Hay dos roles fundamentales que los padres pueden jugar. Una es convertirse en aliados en el aprendizaje de sus niños. Una vez que ven que los estudiantes están aprendiendo mejor, ¿qué cosas pueden hacer los padres que pueden ayudar a los niños a seguir aprendiendo, por supuesto? ¿Qué tipo de preguntas hacerles? ¿Qué tipo de proyectos desarrollar con ellos en casa? En fin. Por otro lado, hay muchos padres que tienen, digamos, áreas de expertise, de experiencia, de conocimiento, que pueden ofrecer un gran insumo, un gran activo, digamos, para el aprendizaje de los niños. Cómo no tener a los padres como mentores de chicos que están interesados, por ejemplo, en asuntos de ingeniería o de medicina o deportes, o cosas que quizá no están dentro de la capacidad de los propios maestros, pero que enriquecerían el rango de opciones disponibles a los niños, en términos de las cosas que pueden aprender, en fin. Y el otro rol es como gente que defiende este proyecto de cambio, el proyecto de cambio en las condiciones de aprendizaje, que corre la voz con otros lugares y que puede además ayudar a generar alianza con otras organizaciones, con otras agencias que puedan ayudar primero a ampliar las oportunidades de aprendizaje de los niños, pero también, y en otros casos, ayudar a mitigar, sobre todo en los contextos de mucha vulnerabilidad, ayudar a mitigar algunas de las condiciones en las que se encuentran los niños en condiciones de vulnerabilidad, de nuevo, para que lleguen más preparados a la escuela, para que estén con más energía, menos preocupados por lo que pasa alrededor. Cosas como planes de salud, planes de alimentación, entretenimiento, como todo ese tipo de cosas. Yo creo que también es un rol que los padres pueden jugar. Entonces, por un lado, ayudar a mitigar los efectos de fuera de la escuela que afectan las experiencias de aprendizaje de los niños adentro de la escuela, y como aliados del aprendizaje, tanto ofreciendo su propio expertise como dando acceso a la escuela a otras organizaciones, otras agencias que pueden también ampliar el rango de oportunidades de aprendizaje para sus niños. Santiago, nos queda tan solo un minuto. Quería saber un poquito que nos contaras sobre la Organización Internacional de Michael Fullan, en la que tú estás trabajando, sí, y sobre el certificado justamente que reciben los participantes de esta asesoría. Sí, muy rápidamente. Yo soy parte del equipo de consultoría de Michael Fullan. Trabajamos con sistemas educativos en varias partes del mundo. Como sello distintivo, digamos, de nuestra organización es que nos gusta ir de la práctica a la teoría y no al revés. Es decir, coordinarnos con gente, hacer alianzas con gente para comenzar a cambiar las condiciones del aprendizaje para los adultos, para los niños en el sistema, y ir aprendiendo con ellos sobre lo que está funcionando y lo que no. Y esto es fundamentalmente la lógica con la que hemos construido este curso. Queremos hacer alianzas con escuelas, con organizaciones que estén interesadas en liderar el cambio en sus propias organizaciones. Por supuesto, ofrecer todo el expertise y el conocimiento que tenemos acá, pero con la idea de trabajar con ustedes para crear estrategias de cambio apropiadas a su contexto y a sus prioridades. Y en el camino también nosotros mismos aprender. Ese sería el punto fundamental. Como parte al completar este curso, uno puede obtener un certificado firmado tanto por Michael Fullan como por mí y la Fundación Seminarium, en la que damos cuenta de que han completado con éxito y han demostrado la adquisición de las destrezas y los conceptos, digamos, y las prácticas sobre las que hablamos durante el curso. Estos 5 conceptos clave y 5 temas clave y las teorías de acción. Santiago, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a todos los que pudieron conectarse en este webinar. Con esto damos naturalmente finalizado este espacio y los invitamos naturalmente a estar atentos a todas nuestras redes sociales, la página web,
y distintas plataformas para que puedan informarse sobre esta y el resto de las asesorías también que tenemos preparadas para ustedes durante el 2020, como que van a cubrir temáticas como habilidades socioemocionales, con un experto de Castle, la organización más reconocida a nivel mundial en el área, aprendizaje cooperativo junto a los hermanos Johnson, los creadores de este método, enseñanza para la comprensión junto a dos especialistas de la Universidad de Harvard, como también nuestras asesorías de inclusión y de evaluación y planificación, así como cursos, congresos, y todo lo que tenemos preparado como Fundación Educacional Seminarium para ir perfeccionando aún más los conocimientos de nuestros profesores por una educación mejor. A nombre de toda nuestra organización, muchas gracias nuevamente, muchas gracias Santiago, y esperamos verlos muy pronto, no solo en un nuevo webinar, sino que también que nos sigan en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram y también YouTube. Muchas gracias a todos por sus preguntas y esperamos, digamos, que estén todos muy, muy pendientes de las novedades que tenemos. Muchas gracias y nos dará muchísimo gusto conocerlos en persona y trabajar con ustedes en estos proyectos de mejora. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.